afectados por el suministro aquí en la región metropolitana. No todos son clientes de Enel, por eso Enel habla de otra cifra. Valentina Godoy, tú nos vas a dar cuenta, de las explicaciones que da la empresa, que se hace presente en el Palacio de Gobierno, y también habla de la superintendencia. No sé si hay una suerte de autocrítica también por la labor que hace este ente fiscalizador. Buenos días. Sí. Hola Titi, fueron parte de las preguntas a las autoridades aquí que se reunieron con los representantes de Enel, llegaron al Palacio de la Moneda. Esta fue una reunión de cerca de 1 hora y media y a propósito de las cifras que tú decías, a nivel nacional todavía hay 180.000 clientes sin luz y por lo mismo el subsecretario del Interior, después de reunirse con Enel, se conectó telemáticamente con los representantes de otras empresas que distribuyen la electricidad a nivel nacional, como lo es por ejemplo SAESA, CGE y otras, así es que también ahí hay un tema respecto a lo que está ocurriendo principalmente en otras regiones del país, porque sabemos que la región metropolitana es Enel la empresa que abastece prácticamente al total de la población o al grueso de la población en la región metropolitana, y son ellos entonces los que han llegado aquí al Palacio de la Moneda a reunirse con representantes de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que es la que está a cargo de levantar los procesos sancionatorios contra las empresas eléctricas en caso de incumplimiento, como lo es lo que está ocurriendo por estos días cuando hay clientes que llevan ya 5 días sin electricidad. ¿Qué es lo que se ha transmitido desde el gobierno? Que la primera exigencia de la Moneda a la empresa Enel es que haya transparencia en la información, porque recordemos que en las últimas horas el gobierno ha acusado que Enel ha entregado información abiertamente falsa a los clientes cuando ocurre que muchas personas reportan un corte de luz. Se revisa también después en la página de Enel si es que su sector aparece entre los sectores afectados, e incluso a algunos les ha parecido que ya está resuelta esa situación. Así es que el gobierno ha acusado que hay información abiertamente falsa y parte de las exigencias entonces es que haya transparencia en la información de parte de la empresa. ¿Qué es lo que dicen desde el gobierno? Que hay un compromiso además de Enel de reponer alrededor de 60.000 clientes en la región metropolitana la electricidad. Vamos a ver parte de lo que dijo el delegado presidencial. Se ha comprometido y se le ha exigido a la empresa que, de ser necesario, en las próximas horas ingrese una cantidad de grupos electrógenos, de 10 grupos electrógenos adicionales desde Argentina, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta a los sectores que todavía no cuentan con suministro. Vamos a volver a tener una reunión con el propósito de identificar con precisión los cumplimientos que se han adquirido. Por ejemplo, que efectivamente se restablezca el servicio a 60.000 nuevos clientes. Claro, mañana debiera haber una reunión para hacer un balance de qué es lo que ha hecho la empresa Enel a propósito de este compromiso adquirido hoy de reducir en 60.000 los clientes afectados por la falta de suministro. Que es otro de los temas que se ha tomado esta reunión, o al menos parte también de las declaraciones que han dado las autoridades aquí. ¿Qué es lo que se puede hacer para compensar a los clientes que, como decíamos, en algunos casos llevan incluso 5 días sin electricidad? Estuvo aquí la superintendenta de Electricidad y Combustible, que habla también sobre los procesos que puede tomar la empresa y qué tanta efectividad tiene también el control que puede hacer la SEC sobre Enel y otras compañías eléctricas. Vamos a revisar esas declaraciones y lo que dice también una de las representantes de los municipios del país. Hablamos de Carolina Leitao, la alcaldesa de Peñalolén, que llegó aquí en representación de otros municipios y que plantea que básicamente lo que le queda a los clientes es poder acudir a estas demandas colectivas del Servicio Nacional del Consumidor. Todo aquello que está vinculado a la red eléctrica y su poda depende obviamente de las empresas eléctricas, su mantención. Después habrá que analizar en el caso a caso. También ha habido casos donde han caído árboles desde sitios privados hacia la vía pública generando daño. En primer lugar, las compensaciones que establece la ley son absolutamente insuficientes, son básicas, son el piso de cualquier compensación para el efecto de una falla prolongada. Aquí hay dos alternativas, las demandas colectivas y por el otro lado el procedimiento voluntario del CERNAC, y eso es lo que se está evaluando. Conocido la alerta temprana preventiva, fueron instruidas las empresas para que adoptaran las medidas de la pronta recuperación en caso de corte de suministro. Creemos que no es aceptable que hoy día todavía hayan en la región metropolitana 95.000 familias sin suministro eléctrico. Necesitamos que la empresa actúe con celeridad y con foco en la emergencia para estas casi 100.000 familias que todavía quedan. Claro, porque
Que otro de los problemas, además del número de familias que hoy en la región metropolitana siguen sin luz, 95.000 hogares, y el hecho de que esto se ha prolongado por muchos días, 5 días en algunos casos, otro de los problemas que enfrentan las personas afectadas es la dificultad para comunicarse con la empresa y la dificultad para obtener información clara respecto a cuándo podrían reponer el servicio, para tener, por ejemplo, capacidad de planificarse y de tomar ciertas decisiones, de moverse de lugares, considerando que pueden tener certeza de que la luz no va a volver ni hoy ni mañana, etcétera. Eso es parte de la crítica que se ha hecho también y por eso el gobierno habla de que no ha habido información clara e incluso información abiertamente falsa cuando se plantea que se podría reponer el servicio en determinado periodo y eso no ha ocurrido. Hay discrepancias también entre las cifras de clientes afectados que reporta Enel y las que reporta la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y es importante también hacer notar parte de lo que decían desde Enel, el reconocimiento que hacían de que si los clientes no los llaman, ellos no tienen la capacidad de saber que en cierto lugar no hay electricidad. Eso es lo que decía durante las últimas horas el gerente general de la empresa Enel. Y también parte de los problemas que se han reportado, lo decía la Superintendenta de Electricidad y Combustible, es que hay dificultades para comunicarse con la empresa, que muchas veces la gente llama y las llamadas les rebotan, se escuchan otras cosas al otro lado de la línea, no hay suficiente tampoco capacidad de los call centers de la empresa Enel en particular, hablamos de la empresa Enel en particular en este caso porque estamos hablando de lo que ha ocurrido en la región metropolitana, y esa también es parte de los cuestionamientos a la empresa, la dificultad para obtener información clara. Ahora, ¿qué dicen desde la empresa? ¿Hay una autocrítica o no? Lo que ha dicho el gerente de Enel es que lamentan lo que está ocurriendo, pero que lo único que les corresponde ahora es abocarse a trabajar. Se ha insistido por parte de la empresa en que esto se trata de un evento inédito, incluso el gerente general de Enel compara el daño en la infraestructura eléctrica ocurrido en los últimos días con el daño en la infraestructura eléctrica que hubo en el año 2010 después del terremoto. Ahora, sobre la falta de información o sobre las dificultades para responder a la ciudadanía, no es algo que se responda muy claramente de parte de la empresa. Te invito a que revisemos parte de lo que dijo el gerente general de la empresa. Hoy día vamos a ser capaces de lograr entregar, recuperar del orden de 60.000 clientes hoy día. El daño a la infraestructura eléctrica es el que es similar a lo que ocurrió en el terremoto del año 2010. Estamos hablando de el orden de 800 postes en el suelo. Existe un protocolo en la compañía para abordar este tipo de situaciones. Cuando existe una reposición de suministro muy larga, ellos se pueden contactar con nosotros para que efectivamente veamos la manera en la cual este tema se compensa. Y por otro lado existen las compensaciones legales que están reguladas por ley. Y por otro lado nosotros el día domingo lo que hicimos fue ingresar una solicitud de un procedimiento voluntario colectivo. Es un procedimiento con el Servicio Nacional del Consumidor, que es el organismo eminentemente que está por los derechos de los consumidores, para buscar una bonificación especial y extraordinaria para los clientes que han sufrido esta reposición tardía, más larga. Claro, desde Enel hablan de un evento inédito. Se le preguntaba también a propósito de que estos eventos ocurren cada vez con más frecuencia en nuestro país. Él alude a que hay un cambio climático y que ese es un debate que tendrá que darse en el futuro, pero que ahora la obligación de la empresa es centrarse en la reposición. Ese es el mensaje en el que ha insistido al menos el representante de Enel que estuvo aquí en La Moneda. Disculpa que te interrumpa, Vale, pero me parece importante lo que dice Víctor Tavera, que, a ver, está la compensación por ley, que está regulada por la distribución de electricidad, ¿no? Eso está por norma, pero él habla también de una compensación extraordinaria que ya habría comenzado a generarse o a pactarse a través del Servicio Nacional del Consumidor, del CERNAC. Esto es por parte de la empresa misma, ¿no? Eso es lo que va a entender el gerente de Enel. De todas maneras, la alcaldesa Leitao, que es también parte de las que está representando a otros municipios, estuvo en la reunión en esa calidad aquí en el Palacio de la Moneda, iba a cruzar después de esta reunión al Servicio Nacional del Consumidor, porque el director se iba a reunir con los representantes de los municipios más afectados a propósito de los cortes para tomar estas acciones conjuntas. La misma alcaldesa decía: las compensaciones que están previstas en la ley son un piso, son lo básico, y lo que se tiene que aspirar es a poder tener una compensación mayor, pensando en la gravedad de esta situación. Efectivamente, en él se abre a que exista otro tipo de compensaciones, pero no hay mayores detalles respecto a qué podría hacer la empresa, más allá de lo que exige actualmente la ley, que, como decíamos, es un piso. Claro, es un piso. De hecho, hoy día los alcaldes, precisamente como tú bien decías, junto con la alcaldesa de Leitao, van a ir al CERNAC a buscar algún tipo de compensación. Ahora,
efectivamente está la norma, está la legalidad, está lo que establecen los contratos, las licitaciones, etcétera, etcétera. Pero uno se pregunta inmediatamente cuando hay críticas a la empresa, uno, por la entrega del suministro interrumpido, por los días interrumpidos de electricidad, por la falta también de diligencia a la hora de contestarle a los clientes. Bueno, uno analiza todo eso, pero en términos de multas, en términos de sanciones, todos apuntan a que es muy bajo, a que no se le exige tanto a la empresa, pero eso depende también de la propia regulación con que cuenta el Estado chileno. Y ahí también la mirada a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, si es que acaso, no sé si adelantarse, pero ser más exigente también a la hora de exigirle ciertas cosas a las empresas que distribuyen electricidad. El que respondan, por ejemplo, por los cables, el que respondan por los árboles que están entre medio de los cables, entre medio de las ramas, y todo ese tipo de cosas que también pareciera que todo el mundo hace vista gorda y todo se pasa en la pelota. Los municipios dicen, no es resorte de los municipios, es resorte de las empresas dicen, no, es resorte de los municipios el podar los árboles y finalmente hay que coordinarse con ellos para poder podarlos. Y al final nadie entiende nada de quién es la obligación de hacer que también se cumpla con un mínimo, ¿no? Con un mínimo. Si uno pasa por debajo de un cable, de un tendido eléctrico y ve que hay una ensalada de cable, dice, bueno, ¿de quién es responsable ese tipo de cosas? Claro, fue parte del debate también acá, lo escuchábamos en voz de la alcaldesa Leitao, el tema de la responsabilidad que le cae a la empresa versus la que le cae a los municipios en cuanto a la mantención de ciertos lugares. Ahora, sobre lo de las multas, es importante también recalcar que recién se conoció, o durante la jornada de hoy o de ayer, que la Superintendencia de Electricidad y Combustible multó a la empresa Enel por los problemas ocurridos en el mes de mayo. Ahí hay una multa de 4.000 millones contra la empresa por las lluvias del 7 de mayo. Y esto era, por ejemplo, por entregar información manifiestamente errónea sobre el número de clientes afectados, que es básicamente el mismo problema que estamos viendo en este momento. Ahora, sobre la magnitud de la multa, obviamente ese es todo un debate y seguramente ya habrán parlamentarios que están planteando la necesidad de hacer más exigentes o hacer más severas las sanciones que se pueden entregar o que se deben implementar a las empresas eléctricas a propósito de estos episodios. Bueno, todo un tema porque efectivamente la empresa, si es que cumple o no cumple, tiene un marco regulatorio definido por el Estado, definido por la normativa chilena. Entonces, cuando uno culpa y traspasa toda la responsabilidad a las empresas, ojo, que también hay que ver cómo el Estado y a través de sus instituciones hace que precisamente eso se cumpla. Y si queda corto, bueno, habrá que revisarlo también en el Parlamento. Pero lo importante es que hoy día al menos Enel se compromete a que 60.000 clientes van a volver a tener el suministro eléctrico, en lo que es algo verdaderamente impresentable. 5 días sin electricidad, eso no se lo merece nadie. Más que merecerlo no corresponde, ¿no? Es un servicio vital.